Oremos. Rogamos, Espíritu Santo, que fuiste dejado aquí entre nosotros con la iglesia, que nos prepares para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que seas nuestro iluminador al exponer tu palabra, que pongas tú el querer como el hacer en nuestros corazones y nos des, Señor, una mente, una actitud de siervo y voluntad para servirte. Glorifícate tú, Señor, en cada una de nuestras vidas, porque tú conoces exactamente nuestra necesidad espiritual y tú nos llamas. Así que en este momento encomendamos este tiempo a ti en Cristo. Amén. Filipenses 2, versículo 15, dice: todos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Bonito versículo, ¿verdad? Bueno, ya terminamos el mensaje, podemos ponernos en pie y nos vamos para la casa. ¿Cuántos se pusieron contentos de esto que yo acabo de decir? ¿Cuántos se pusieron contentos que ya se había acabado el culto? ¿Alguien? Bueno, me alegro mucho entonces de que usted haya venido a la casa del Señor con un apetito por su palabra. Quiere decir que estoy seguro que van a estar atentos a la palabra de Dios y a lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a usar este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sus partes sirvan de bosquejo para este mensaje. Esa primera parte del versículo donde dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, la vamos a utilizar como nuestra introducción. La segunda parte, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, va a ser el tema. Y luego, en tercer lugar, como reflexión, usaremos la última parte del versículo que dice, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Paralelo a los estudios de Apocalipsis que estamos teniendo los domingos en la noche, estamos trayendo varios mensajes advirtiendo de los peligros a los cuales se enfrenta la iglesia y esperando el rapto, lo cual es inminente. Es importante que estemos alerta porque así nos manda la palabra del Señor, que estemos velando, que seamos sobrios y esperando esta su venida. El primer peligro que vimos fue el del adormecimiento. A pesar del mensaje, creo que todavía hay muchos que no se han despertado. El segundo peligro que vimos fue el de la tibieza espiritual. A pesar del mensaje, me da tristeza decir que muchos todavía siguen en este estado. En tercer lugar, vimos las filosofías de la nueva era. Sin embargo, muchos siguen teniendo su propia agenda. Hoy vamos a ver otro peligro, y es el peligro de la influencia mundanal. Uno de los peligros de estos días es ser grandemente influenciado no solo por las filosofías que sigue el mundo, sino por las prácticas detestables de esta última generación. Y con el gran aliado del Internet y su potencial de alcance, hace que este peligro se incremente en proporciones gigantescas. Dios quiere que sus hijos, en medio de esta generación, sean irreprensibles y sencillos. No olvidemos, hermanos, que contamos con el poder del Espíritu Santo y la gracia que Dios nos da para poder vivir de esta manera. Este poder es mayor que la influencia mundanal. Quiere decir que no tenemos excusa. Si cualquiera de nosotros esté pasando
o sufriendo alguna decadencia en su vida espiritual, no tiene excusa. Clame por el poder del Espíritu Santo en su vida y usted va a ver lo que Él puede hacer en usted. Pero si usted simplemente se conforma con la situación, ahí va a quedar. Y dice la palabra claramente en su voluntad que Dios espera que sus hijos sean irreprensibles y sencillos. Por eso vamos a nuestro tema. El tema es hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Una generación maligna y perversa nos remonta a los días de Noé. Vengan conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren cómo dice la Biblia, como en los días de Noé. El 38 explica un poquito más, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso les estoy diciendo, iglesia, te tiene que despertar, tiene que salir de su estado de tibieza espiritual. No puedes seguir siguiendo las filosofías de este mundo, porque así como vino de repente el diluvio, así va a venir Cristo de manera repentina y se va a quedar. Pero ¿cómo eran los días de Noé? Bueno, ¿qué les parece si vamos al relato mismo en Génesis capítulo 6, los versículos 5 al 7? Génesis 6, 5 al 7. Y piense por un momento en cómo estamos viviendo los días de hoy. Al leer estos pasajes, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, lo único que les pasaba por la mente era hacer el mal. Hacían uno y ya estaban inventando el otro. Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el 11, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí es que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Noten las características de la generación y la resolución de Dios para acabar con esa rebeldía. La rebeldía contra Dios tiene sus características y yo les voy a mencionar algunas de ellas. Como quisiéramos detenernos en cada uno de los puntos y leer sus versículos, pero el tiempo apremia y hay otras cosas que quiero enseñarles en este punto, pero solamente se las voy a mencionar para que usted entienda qué es de verdad la rebeldía contra Dios. Primeramente, es una preocupación por los apetitos físicos. Dice Lucas 17:27, comían y bebían. Quiere decir, había más preocupación por alimentar el cuerpo, por las cosas materiales,
que alimentar el alma con la palabra de Dios. ¿Entienden ahora por qué al principio del mensaje les pregunté, les dije, ya se acabó el mensaje? Precisamente para saber si esa hambre que tenemos, si esas tripas que están sonando en nuestro estómago son más fuertes que el hambre por la palabra de Dios. Porque el apetito por todo lo físico es una característica de la rebeldía contra Dios. También actitudes e intereses materialistas groseros. Dice Lucas 17:28, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Te dirá, bueno, pero ¿qué hay de malo en eso? Obviamente no hay nada de malo en eso. Cada cual tiene que tener su sustento y vivir. Pero lo que estamos hablando aquí, cuando esto es lo que solamente la persona está pensando, es nada más que los bienes de este mundo, y metido en negocio y haciendo esto y haciendo aquello, y deja a Dios a un lado por estar tras estas cosas. También filosofías uniformitarias, según Hebreos 11:7 y 2 de Pedro 3:4, pero este fue el tema del relativismo que ya estudiamos. Una devoción desordenada por el placer y la comodidad, segunda de Timoteo 3:4. Son gente que ama más los deleites que a Dios. Aman más los bienes materiales, las posesiones, el estar cómodos, lo aman más que a Dios. Es una devoción desordenada por el placer y la comodidad, lo cual es concupiscencia. Porque concupiscencia es una palabra que involucra cualquier desorden en el hombre, sea de índole moral o también de índole material. No interesados en Dios ni en su palabra. Esa es otra manera de mostrar rebeldía, cuando usted no quiere saber de Dios, ni usted le interesa la palabra. Por tanto, el que no le interesa la palabra, ¿qué hace? No la lee. Nunca la toma en sus manos para leerla, porque no le tiene interés. Esa es una manera de rebeldía. Menosprecio por la santidad de las relaciones materiales, Mateo 24:38. Noten esa frase, dando en casamiento. Significa vivir una vida matrimonial sin un contrato legal. Y eso está popular hoy día, está de fama. Es rebeldía contra Dios. Según Génesis 4:19, capítulo 6, versículo 2, había una obsesión por la actividad sexual ilícita. Por eso les mencioné que añaden el alcance del Internet y esto presenta un peligro gigantesco. Quiere decir que todo lo que piensan es continuamente en eso. Difusión de la violencia. En esta semana escuché de dos adolescentes, un varón de 17 años y de 14 años allá en el Perú, que mataron a su mamá simplemente para robarle. Y esa fue una de las cosas que el Señor dijo: la tierra está llena de violencia, por tanto raeré a todos los hombres de sobre la faz de la tierra. También existía una gran actividad satánica y aceptación general de cualquier sistema o movimiento depravado. Todas estas son formas de rebeldía contra Dios. Con razón, el Dios que es santo, que es justo, que es puro, que no puede ser burlado, que no da por inocente al culpable, decidió acabar con aquel mundo con agua. Pero ¿sabe qué? Como también es un Dios de amor y misericordia, no acabó con el mundo, sino antes mostrar su gracia y su misericordia. ¿Cómo mostró Dios su gracia? Le mandó a Noé a que construyera un arca, pero en medio de tierra seca. Entonces esto no hacía lógica para nada. Nunca había llovido sobre la tierra, porque la tierra prácticamente era rociada con un vapor mañanero, y eso le era suficiente a la tierra para mantenerse bien productiva, una atmósfera pura. Nunca había llovido, no se conocía la lluvia. Y entonces construir un barco en medio de tierra seca, eso parecía completamente fuera de razón, ilógico. Y obviamente provocó que la gente se burlara
que rechazara su mensaje de advertencia, que la gente fuera indiferente, que lo criticaran de loco y anticuado. Hoy día usted dice, Cristo viene por su iglesia y se la va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Y se la va a llevar en el aire y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y entonces la mente del burlón viene y dice, pues eso lo están diciendo desde hace tanto tiempo y nunca ha venido. Pero ¿a quién se le va a ocurrir que millones y millones de personas se van a desaparecer así nomás de la tierra? Entonces enseguida viene la burla, el hombre tratando de ser más inteligente que Dios. Pero ¿sabe qué? Las burlas se le acabaron cuando empezaron a caer las primeras gotas. Empezaron a caer las primeras gotas. Hermanos, están ya a nuestra vista las señales. A pesar de que están en la vista las señales, la gente sigue completamente inerte, sin responder al mensaje de Dios. Cuando la gente reaccionó, ya Dios había cerrado la puerta. En este momento, precisamente en manera de símbolo, Jesucristo fue crucificado con sus brazos abiertos. Pero eso significa que sus brazos están abiertos para recibir a todo aquel que viene a Él, para recibir a todo aquel que en Él cree y quiere tener vida eterna. El Señor lo recibe, no lo rechaza, lo recibe y le está invitando a que venga a Él, a que sea salvo. Pero ¿sabe qué? Se está acercando el día que esos brazos también se van a cerrar. Y dice que cuando Noé entró en el arca, Dios le dijo a Noé que mantuviera por 7 días la puerta abierta. 7 días. Nadie quería entrar. Nadie entró hasta que se cerró la puerta. Empezó a caer la lluvia. Cuando la iglesia se vaya, van a haber 7 años, y la gente que no entiende el premilenialismo no se da cuenta de estos detalles. Cuando la iglesia se vaya, Dios va a dar 7 años de oportunidad para que tanto gentiles como el pueblo de Israel, por gracia, por medio de la fe, se salven. Pero les va a costar el martirio. Lo que ahora nosotros recibimos por fe y por estar preparados en el Señor, ellos van a tener que recibirlo, pero a través de la sangre, a través del martirio. Entonces, no es lógico que si las puertas están abiertas, esta es la hora de entrar. De más está preguntar cómo están nuestros días. Claro que se parecen a los días de Noé. Ya dije que no tendríamos suficiente tiempo para comentarlos, pero nosotros podemos conocer y ver cómo son. Dice Daniel que la ciencia se aumentará. Sin embargo, viviendo en una época tecnológica, cibernética, de tanto avance, esta es la generación, fíjense, de entre todos los tiempos de la humanidad, esta es la generación más maleducada, más descortés, más desorientada que ha existido en la tierra. Y yo no estoy hablando de los jóvenes, personas también mayores que tú les ves que pasan por al lado y ni tan siquiera te miran para saludarte. Y eso me pasa a mí en mi cuadra. A veces yo estoy afuera en el patio, la gente caminan y corren y yo me les quedo mirando así, simplemente para ver si me notan y se dan cuenta y me miran para que solamente yo poder hacerle así. Pero hermano, ni eso. Esta es la generación más mal educada, descortés y desorientada y más mal hablada que ha habido en la época de la historia de la humanidad, a pesar del avance de la tecnología y de la ciencia. La influencia maligna es tan grande que a lo bueno dicen malo, a lo malo bueno. Se nos está acostumbrando tanto a ver el pecado por doquier que ya las cosas malas parecen normal, porque se vuelven cotidianas. Es tanto ya el crimen, la violencia, la inmoralidad. Ya yo no me asombro.
Ya no me asombro. Eso está ocurriendo todos los días. Ya no me asombro. Y así describe el apóstol Pablo los días de hoy. Usted lo puede leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Fíjense, es más, fíjense cómo estamos viviendo los días, que cualquier persona que tenga una buena educación, que sea cortés, que guarde su moral, cualquier persona de esta ya parece turista en la tierra. Ya parece turista o parece un extraterrestre. Así estamos viviendo los días de hoy. Ahora, ¿usted cree, por un momento, piense y razone conmigo, que Dios se va a quedar así cruzado, de brazos cruzados? ¿Usted cree? ¿Qué clase de Dios tendríamos si ante todo esto Él se queda con sus brazos cruzados? Bueno, ¿y pero por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué no ha acabado con la humanidad? ¿Por qué no le pone un fin a todo esto? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él está soportando los vasos de ira con mucha paciencia para que tú y yo procedamos al arrepentimiento, para que entremos en esa arca y podamos ser salvos. Por eso, por amor a ti y a mí, es que Dios no ha derramado su ira sobre esta tierra, y sus ojos, que son santos, que nada más que pueden ver lo puro, tienen que tolerar todo este mal que se hace debajo del sol, solamente porque está esperando por ti. Porque ya yo entré. Por ti. Está esperando por ti. Por eso es que nuestra reflexión dice: en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. A Noé se le conoce como el pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5, porque en medio de una generación depravada, él era justo, él era íntegro, él caminaba con Dios. Y esa es mi pregunta para nosotros hoy aquí. ¿Es posible que en medio de toda esta influencia podamos caminar con Dios? ¿Qué usted dice? ¿Usted va a caminar con Dios todos los días? ¿Sin cansarse? ¿Todos los días? Como dice la hermana, con el poder de Dios. ¿Voy a caminar con Dios en medio de esta generación maligna? ¿Es posible? Fue posible para Noé. Pero ya Noé pasó. Ahora se trata de usted y de mí. Dios nos está llamando a caminar con Él en santidad, por el ejemplo de una vida limpia. Quiere decir que no seamos influenciados por esta generación, sino más bien que seamos nosotros los que influenciemos sus vidas. Que vivamos de una manera tal que llamemos la atención. Los jóvenes en sus escuelas, entre sus amistades, los que están en sus centros de trabajo, donde quiera que estemos, que vivamos de una manera que la gente diga: Who are you? ¿De quién eres tú? You're weird. Eres extraño. Ojalá que podamos vivir de esa manera, hermanos. Que llamemos la atención, pero por hacer una influencia positiva en la vida de las demás personas. Noé advirtió también con palabras y con toda claridad le predicó a aquella generación. Así el Señor nos manda a predicar no solamente con nuestro testimonio, pero también con el mensaje del Evangelio. Y también predicó por la construcción del arca. Esa fue una manera de que él predicó. Usted lo puede ver en Hebreos 11:7, que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé hizo lo que hizo Rahab la ramera. ¿Ustedes conocen esa historia de Rahab la ramera?
Rahab estaba allí, vivía en Jericó. Su casa estaba en los mismos muros de Jericó. Pero miren cómo esta mujer obró con fe y por qué fue salva y por qué inclusive llegó a estar dentro de la genealogía de Jesús. Era una ramera. Pero ella había escuchado del Dios de Israel, de las cosas grandes que este Dios hacía. Y ella creyó y le temió a Dios. Y cuando Moisés envía espías a reconocer la ciudad, lo que ella hizo fue a obrar con mucha astucia. Ella les dio alojamiento, los escondió en su casa y les hizo prometer que cuando ellos vinieran a destruir la ciudad, les salvaran la vida. Ahora noten, ni había ocurrido la batalla, nada de eso. Ella dio por hecho que el portentoso Dios iba a venir y Jericó iba a caer ante el pueblo de Israel. Y su fe fue salva, por su fe fue salva. Y en Hebreos aparece también Rahab, que su fe le salvó. Quiere decir que nuestra fe tenemos que ponerla en acción, ¿ok? Y el arca, más bien hoy día, viene a ser la iglesia que Cristo comenzó a edificar y que nosotros somos sus colaboradores. Quiere decir que en este momento la iglesia es el arca que Dios está preparando para que entre su pueblo que va a ser salvo. Y entonces yo tengo que accionar. Yo no me puedo quedar así, de brazos cruzados y no hacer nada. O esperar a que esas puertas de esta iglesia se cierren y tenga yo que entonces quedarme a sufrir una tribulación y tener entonces yo que pagar con un martirio. ¿Por qué? Si las puertas de la iglesia están abiertas para que entremos ahora. Yo quiero aclarar algo. Ya estoy casi terminando. Los impíos en los días de Noé, ellos no murieron por falta de espacio. El arca era enorme. Ellos no murieron por falta de espacio. No murieron por falta de predicación, porque a Noé le tomó 120 años construir esa arca. Y no murieron por falta de tiempo o oportunidad. No murieron por eso. Murieron por incrédulos. Murieron por indiferentes. Murieron por burlones. Murieron por menospreciar la gracia de Dios, por menospreciar el regalo de salvación. Y murieron por amar más las tinieblas que la luz. El hombre de hoy, si se muere y se pierde eternamente en el infierno, es por su obstinación al pecado y rebelión contra Dios. No, Dios no manda al infierno. Dios es Dios bueno. El que se manda es el hombre, por rebelde contra Dios y por permanecer en esa rebeldía y no querer corregir sus pasos y cambiar. Por rechazar su único medio de salvación, el cual es Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es la evidencia mayor que nosotros tenemos de la existencia del infierno. Porque de algo grande Jesucristo nos está salvando. Y por eso fue que Él fue enviado al mundo. Porque estamos hablando de algo grande aquí. Y dice la palabra que le tengamos temor a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. No es el diablo, es Dios. Y hermanos, el mundo de hoy, si muere, muere también por incrédulo, por indiferente, por burlón y por menospreciar la gracia del Señor. ¿Quieres entrar en el arca? ¿Cómo tú te sientes? Si el arca es símbolo de la iglesia, ¿cómo tú te sientes respecto a la iglesia? ¿Tú crees que tú perteneces a la iglesia de Cristo? Bueno, usted me puede preguntar, pero bueno, ¿y cómo uno llega a pertenecer a la iglesia de Cristo? No estoy hablando de la membresía de una iglesia local, estoy hablando de pertenecer a los redimidos, de pertenecer a los hijos de Dios.
¿Cómo? Y esto no es para ninguna denominación en particular, es para todo aquel que viene a Cristo arrepentido de sus pecados y acepta que Jesucristo murió en la cruz por él. Dice la palabra que Él te regala vida eterna. Esa es la puerta. Dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Jesucristo es esa puerta. La puerta a esta arca que va a ser librada cuando vengan los días malos. Entrar al arca significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que se siente que está fuera del arca, fuera de la iglesia, pero hoy quiere decir, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador? ¿Hay alguien aquí? Por esta parte. ¿Todos están tranquilos? Usted sabe que el nombre de Noé significa descanso y tranquilo, porque en medio de la tormenta y del tumulto que había fuera del arca, él estaba descansando y tranquilo en aquel barco, sin preocupación, porque estaba en los brazos de Dios. ¿Están todos tranquilos por esta parte? ¿Todos están tranquilos de estar en la iglesia? Esta parte de aquí, ¿están todos descansando y confiando en Cristo como Señor y Salvador? Yo me alegro, hermanos, de que todos podamos responder positivamente, porque no queremos que ninguno quede fuera, no antes que estas puertas se cierren. Por acá, ¿todos están tranquilos, descansando? Bueno, me alegro mucho de que aquí en la congregación todos tengamos ese sentir de pertenencia a la iglesia de Cristo. Así que como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que vivir tranquilos y confiados de que antes de que el Señor diga, raeré a los hombres de toda la tierra, esta vez no por agua, sino por fuego, nosotros estemos, mira, descansando y tranquilitos en el cielo, con el Señor. Así que mientras el mundo está agitado y confuso, preocupado por todas estas señales que hay, la iglesia está tranquila. Es más, si usted viene esta noche y usted viene a la película, usted va a salir de aquí. Si usted no está en la iglesia, usted va a salir de aquí no atormentado, atormentadísimo. Vaya, se le va a dañar la semana. Pero ¿sabe por qué podemos sentarnos y conocer y ver estas cosas y quedar tranquilos? Por las promesas de Dios. No tenemos por qué preocuparnos. O sea, el mundo usted lo ve allá afuera, que si el calentamiento global, que si vamos a reciclar, que si no botes el papelito en el piso, que si esto, que si no lo otro, y preocupados por esto, y estamos hablando de a nivel de gobiernos, no estamos hablando de los tanquecitos azules que ponemos afuera, a nivel de gobierno. El mundo está confuso, preocupado, pero la iglesia de Dios está tranquila, está descansando. Así me siento yo. Eso es lo que significa el nombre Noé, descanso y tranquilidad. Un prototipo del rapto de la iglesia. Que el Señor le bendiga, hermanos, pero sobre todo recuerden que nuestra fe nos lleve a la obediencia, y a la obediencia, porque la obediencia nos lleva a la tranquilidad. Y recuerde el versículo, Filipenses 2:15. Medite en él durante la semana. Mire la voluntad de Dios ahí expresa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Seamos irreprensibles. Fíjense lo que dice esa palabra. Quiere decir intachable, que nadie me pueda apuntar nada. Irreprensible. Otra de las maneras que el Señor quiere que seamos es sencillos. Dejar la vanagloria a un lado y dejar toda esa altanería y toda esa cosa que hay hoy día alrededor. Sencillos. El Señor quiere que seamos sin mancha en medio de esta generación maligna, a pesar de que ahí está el internet. El Señor quiere que seamos sin mancha y que resplandezcamos como luminares en este mundo, que parezcamos eso, extraños, extraterrestres, donde quiera que nosotros nos encontremos. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar.